Víctor López, reportero gráfico en los servicios informativos de Antena 3, es también el autor del libro El día que nos robaron el mando, conversaciones sobre la crisis del periodismo en televisión. En el libro, López entrevista a grandes profesionales del periodismo como Rosa María Calaf o Vicente Romero, para que aporten su visión sobre el estado del periodismo en la pequeña pantalla. Hoy lo entrevistamos a él en PR Noticias. Pues nos han robado el mando y nos hemos dejado un poco también robarnos el mando. La forma de, bueno, un poco el título del libro simboliza eso, ¿no? Es como cuando estás en el salón de tu casa y viendo la tele y alguien te coge el mando, te quita el poder fiscal de elegir lo que decides ver y la forma de consumir televisión, ¿no? Un poco como el periodista pierde la potestad de hacer bien su trabajo. Esa es un poco la metáfora del título del libro. Nos han robado el mando porque no se están haciendo bien las cosas, porque nos estamos dejando influenciar por un sistema empresarial que es feroz en cuanto a buscar un poco la cifra, el dato, el share, la audiencia y el beneficio económico por encima de informar bien. Prima un poco eso, ¿no? Prima un poco el decir el empresario tiene que ganar €1 más que el ejercicio anterior y el periodista un poco se está dejando llevar por el camino que marca el empresario. ¿Cómo? Pues cediendo a presiones, porque al final siempre vas a escuchar, y todos formamos parte de esa frase, que hay que pagar la hipoteca, que tenemos bocas que alimentar, y entonces entras en un círculo vicioso donde no trabajas con total libertad, ¿no? Hay líneas editoriales marcadas en todos los medios, pero debería haber una cierta responsabilidad a la hora de decir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde informamos con rigor. Nos hemos dejado robar el mando, pero el libro pretende sacar conclusiones positivas. Soy crítico, analizando un poco las 5 grandes crisis al final que propician la pregunta que me haces, pero intentando buscar la solución de cómo recuperarlo. La crisis en televisión coincide con la crisis económica que aparece en España en el año 2008. Hay una tendencia a cambiar el método de hacer televisión, los contenidos que se pretenden buscar. Empieza un poco en ese año y se viene propagando, digamos, cambiando un poco la dinámica y los formatos por los cuales apuestan hoy en día. 2008 es la fecha de la crisis y es la fecha en la que la televisión decide ser voraz en su búsqueda de la cifra, del beneficio industrial. Luego hay unos cambios tecnológicos que también ayudan a los medios de comunicación, al empresario, al capital, a beneficiarse de todo ello. Esta mañana lo hablaba con unos compañeros, es decir, debería haber sido al revés, con los cambios tecnológicos que abarata todo, debería invertirse más en viajar, en hacer reportajes interesantes. En cambio ha sido todo lo contrario, se busca la televisión barata, la telebasura y la infobasura, que es una forma de informar un poco siguiendo la escuela de la telebasura, ¿no? Programas donde se rentabiliza al máximo la opinión, la opinología de los tertulianos, ya no solo en programas de entretenimiento, sino de informativos. Y bueno, esa fiebre crematística que domina el mundo pues, ha contagiado un poco a los medios y la forma de hacer televisión. Sin duda la TDT pues, ha ampliado el abanico de contenidos y de formatos, lo cual era bastante necesario en mi opinión, porque al final la televisión convencional, que el libro habla un poquito fundamentalmente de la televisión privada y pública convencional, sin duda la TDT ha enriquecido con formatos un poco más variados, donde hay cabida pues, a distintos tipos de contenidos. Pero bueno, centrándonos un poco en la televisión convencional, creo que debería cuidar un poco las 3 aristas fundamentales de formar, informar y entretener, que en mi opinión no se está cuidando del todo. Lo analizo en el libro y pues un poco sostenido por la tesis de reputados profesionales que avalan un poco lo que yo opinaba, y que quizá no se esté cuidando lo suficiente, ¿no? Es un poco la espectacularización y la banalización de la información. Hablamos del periodista protagonista, que es más importante la forma que el fondo, la estética que la ética a la hora de informar, y un poco todo eso combinado está propiciando que el periodismo no se esté haciendo como, en mi opinión, deberíamos hacerlo, ¿no? Todos con nuestro granito de arena. Como toda obra, al final conviene extraer conclusiones y en mi opinión y en mi caso he intentado sacar conclusiones positivas, es decir, soluciones a este robo del mando, digamos, ¿no? Obviamente no es sencillo porque, claro, todos formamos parte de un círculo empresarial donde
pues lo que decía un poco antes, hay que pagar la hipoteca, hay que comer, pero bueno, también hay una forma donde la dignidad, esto lo decía en un capítulo Alicia Gómez Montano, tú tienes que acostarte cada noche habiendo hecho o diciendo he hecho mi trabajo con el 51% de dignidad. Cuando lo haces con el 49%, probablemente tengas un problema con tu forma de enfocar el trabajo, ¿no? El periodismo tiene que tener esa dignidad y no bajarla, ¿no? Digamos, no decir, oye, me estoy haciendo malas cosas y soy consciente de que lo estoy haciendo mal, pero por dinero lo estoy haciendo. Creo que todos, tú, yo, todos deberíamos intentar buscar un poco la ética y la forma de hacer un poco mejor las cosas. Es un poco utópico, pero yo creo que si entre todos apostásemos por ese rigor y esa fórmula, sin duda creo que se podría mejorar la forma de hacer periodismo en España. Todos recurrimos al final al ejemplo que por historia y por cómo ve la forma de hacer televisión supone la BBC, ¿no? La BBC tiene 3 parámetros fundamentales, que es formar, y en ese orden, formar, informar y entretener, que al final hay un mandato constitucional cuando a una televisión se le da una licencia que es para seguir esos 3 parámetros. Lo que pasa es que en España, pues tristemente, no siempre se cumplen, ¿no? Para mí el modelo perfecto sería un poco ese, no olvidar la formación, se puede formar informando y se puede formar entreteniendo, un poco combinar, no digo hacer una televisión gafapasta, digamos, de alguna forma, ¿no? Pero sí un poco cuidando el rigor y contenidos que aporten a la familia, o informar de un modo responsable, o formatos un poco... Combinando esos 3 elementos creo que para mí sería la fórmula perfecta de televisión: formar, informar y entretener.